Espacios vividos. Volvemos con nuestros espacios vividos, con nuestro profesor de geografía favorito, Paco Pellicer. Bienvenido. Gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el clima urbano de Zaragoza. Así es. Ayer se leyó una tesis doctoral de Samuel Barraos y Morte, es un joven geógrafo que se ha formado en Zaragoza, pero también ha tenido estancias en el extranjero para aprender mucho más, y ha presentado una tesis magnífica sobre el clima urbano de Zaragoza, con un despliegue de nuevas tecnologías, de conceptos y saberes que hace tiempo que tenemos en marcha, pero que gracias a las nuevas formas, a nuevos dispositivos de trabajo, sensores, gestores de documentación y demás, en estos momentos podemos manejar millones y millones de datos y ser muchísimo más precisos. Claro, cuando hablamos de clima urbano, clima de la ciudad, porque es diferente el clima del campo que el clima de la ciudad. Sí, naturalmente. Basta con pensar, hacer un estudio comparado de cómo es el campo y cómo es la ciudad. Pues sobre todo vamos a fijarnos en la parte de cómo este ecosistema artificial que es la ciudad modifica las condiciones generales del aire, del agua, del suelo y del clima, en definitiva, que es el resultante de toda esta serie de condicionantes. Pensemos, por ejemplo, en el relieve. Vamos en el entorno de Zaragoza y tenemos pues superficies amplias, llanuras y demás, y cuando el viento entra en Zaragoza se encuentra con valles muy estrechos, que son las calles, montañas relativamente pequeñas pero muy abruptas, que son los edificios, y el viento tiene que fluir ahí de una manera distinta. Pensemos en cómo llega el sol. El sol está emitiendo sus rayos y hay unas partes que están en sombra y otras partes que les da directamente el sol. Hay espacios más abiertos, hay espacios más cerrados. Todo eso hace que cambie también la irradiación, el viento, la irradiación, el agua. El agua, cuando cae en el medio natural, cae al suelo, una parte importante se empapa, pasa a las capas inferiores, otra parte discurre en superficie, va a los ríos, etc. El medio urbano para el agua está completamente artificializado, de tal manera que es una superficie impermeable, en la que hay una serie de agujeros que conducen el agua muy rápidamente por cunetas invernales hacia la red del alcantarillado, y el agua hay que sacarla muy rápidamente para que no inunde, para que no se estanque, para que no cause daños para nuestra comunidad, para comodidad para movernos, pero el agua la hacemos desaparecer rápidamente. También la superficie vegetal es mucho menor en la ciudad que en otros espacios. Toda esta serie de condicionantes hace que lo que es el entorno de la ciudad tiene un clima distinto. Que me imagino, por lo que has comentado, un clima más caliente, ¿no? Porque esa impermeabilidad, también esas montañas que se encuentra el viento, que en vez de ser de tierra y vegetación son de cemento o de materiales mucho más duros. Sí, la característica general es que la cúpula de aire que está en torno a la ciudad es mucho más caliente y seca que en el entorno. De ahí que si tenemos episodios de temperaturas elevadas, vamos a sufrir mucho más en el espacio urbano, que además calienta superficies como el asfalto, como los muros, que transmiten ese calor al aire y hace que estos entornos urbanos sean agobiantes, muchas cosas. Por eso salimos afuera de la ciudad, si puede ser a la montaña,
a refrescar, a estar de una manera mucho más confortable. Hay una cosa importante, y es que antes de los años 80, los meteorólogos lo que buscaban era la caracterización del clima regional, y para eso tenían los sensores, las estaciones meteorológicas, pues las tenían en las afueras de la ciudad o relativamente cerca, porque no querían que esos datos generales fueran perturbados por las diferencias que introduce la ciudad. Así estaban en el aeropuerto. Por ejemplo, la estación meteorológica de referencia era el aeropuerto. Y después de los años 80 ha habido un cambio de mentalidad. Algunos de los directores de esta tesis pues fueron pioneros en ese tipo de trabajos. José María Cuadrat, por ejemplo, catedrático de Geografía Humana, compañero, pues yo lo recuerdo con un sistema que se montó en el coche para llevar unos termohigrómetros, y salía por la ciudad y hacía una serie de recorridos fijos con unos tiempos a unas horas y tal, para que con esos medidores de temperatura y de humedad ver las variaciones que había en los distintos puntos de la ciudad. Así se iba a las afueras, estaba más fresquito, pasaba a la ciudad, subía la temperatura, bajaba la humedad, pasábamos por el parque, bajaba la temperatura, entramos al centro, subía la temperatura y estaba mucho más seco, y así iba haciendo unas gráficas. Se empezaron a poner algunos sensores en el espacio urbano, algunas estaciones en el espacio urbano, buscando hacer una distribución inteligente para ir captando estas variaciones. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, mi profesor José Luis Calvo Palacios, profesor al que quiero tremendamente, está jubilado, vive en Madrid, pero es un profesor al que quiero muchísimo, porque nos hacía vivir y sentir estas cosas que no estaban entonces todavía en los manuales, y nos hablaba del clima urbano y nos hacía algunas prácticas en las que íbamos a buscar dónde se sentaban los abuelos al sol. Íbamos con nuestro mapa y poníamos un puntito en cada lugar donde estaban los abuelos tomando el sol. Y, por ejemplo, pues aquí en Puerta Cinegia, pues era una de las zonas, ya desde muy antiguo se le llamaba la estufa de la ciudad, porque era una de las terrazas más apetecidas, porque le daba el solecito, está expuesta al sur. Esos trabajos que hacíamos con Calvo Palacios, luego después desarrolla José María Cuadrat, luego Miguel Ángel Saz, Roberto Serrano, que han sido codirectores de esta tesis. Es decir, ahora ya no son las tesis unipersonales, tal. Son tesis que las hace he un doctorando dedicando 5 años en este caso, pero a lomo caliente, y he sido testigo porque casi compartíamos el despacho. Y este doctorado he trabajado a lo largo de 5 años, pero con una red de apoyos, tanto en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, como en otras universidades, porque hay una serie de red de intercambio y tal. Y esto ahora ya se trabaja de una manera fantástica. Eso te iba a preguntar, desde que se llevaban esos medidores en el coche o se confiaba en las personas mayores para saber dónde daba el sol, sí. ¿Cómo ha cambiado el estudio del clima urbano? Bien, en estos momentos en la ciencia geográfica ha habido unas aportaciones tecnológicas fantásticas, que son los sistemas de información geográfica y los sensores que van montados en satélite, las imágenes satélite, las imágenes LIDAR, que son unos sensores activos que emiten una señal y la reciben, y con esto se pueden hacer estudios muy precisos de la humedad y de la temperatura de la ciudad. De ahí que tenemos una información que se basa en los sensores, una red de sensores
que se mejora y se aumenta progresivamente. En esto el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido un especial empeño. Cuando estaba Javier Celma en el servicio de medio ambiente, él se ocupaba mucho, tenía mucho interés por medir temas de contaminación y tal, pero también el clima. Y se empezaron a poner sensores por toda la ciudad. Hoy hay una red bastante buena, mejorable, porque estas cosas hay que estar ajustándolas continuamente. Están los recorridos que se hacen con sensores, y luego están las imágenes satélite y LIDAR, que nos permiten poner en cada punto una información. Que pongamos una malla de 2 por 2 centímetros sobre Zaragoza, y en cada cuadrito, en cada píxel que llamemos, introduzcamos el dato de temperatura y de humedad que se registra a través de estos sensores, y de la extrapolación de toda la red de sensores que tenemos en la ciudad. Todos esos puntos se extrapolan, se generalizan y se van modificando en función de la altura, de la exposición al sur o al norte o al oeste, al viento, la cubierta vegetal o impermeable, hay la altura de los edificios. Hay toda una serie de información. Esto en los sistemas de información geográfica se va almacenando por capas, y tenemos esa información que la podemos mejorar, precisar y tal continuamente, y sobre todo renovar, porque estas imágenes se van tomando periódicamente, y entonces podemos actualizarlo y estudiar momentos sinópticos, momentos precisos en el que ha habido una dana. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el clima de Zaragoza. Ha habido una ola de calor intensa, ha soplado fuerte el cierzo. Es curioso, cuando sopla el cierzo, la isla de calor se desplaza hacia el este, y entonces los barrios más calientes pues son las Fuentes, San José de Picarral, porque el viento está empujando esa masa de calor a otro lado. Otras veces, en situaciones de anticiclón, que el aire está muy quieto, resulta que en el centro de la ciudad se calienta y se seca más el aire, y ese aire, al ser más seco y más caliente, es más ligero y tiende a ascender. El aire más frío que tenemos en la Huerta de las Fuentes o en Monzalbarba, ese aire más frío se cuela por debajo y viene a suplantar el aire que asciende, hace un efecto de succión, y el aire más fresquito entra en la ciudad. Mantener estos espacios verdes en el entorno de la ciudad de grandes dimensiones, en el que la vegetación consume calor para evaporar el agua a través de la evapotranspiración, la respiración de las plantas, y la evaporación del suelo. Eso hace que el agua pase de líquido a vapor, y para eso consume energía. Bueno, estudiar y entender todos estos fenómenos en su sitio, cómo funcionan y tal, ver cuál es el papel de las zonas verdes del Parque Grande, al sur de la ciudad, forma una cuña que se mete, otra por el oeste, por el Parque del Agua, otra por la desembocadura del Gállego y Cantalobos. Son cuñas que cortan esa célula caliente y nos están favoreciendo. Qué importante es saber, si quieres, económicamente, cuánto nos ahorramos de calefacción o refrigeración cuando estas masas de aire más fresco y más húmedo entran en la ciudad. Eso quiere decir que si nos bajan 2 grados, son 2 grados menos que tenemos que refrigerar, y unos cuantos euros menos que tenemos que gastar para estar confortables. El estudio del microclima urbano es fantástico. Esta tesis es un hito
importante, fundamental, y yo espero que en adelante pues se va a seguir trabajando en estas cosas, y hay que darle también la dimensión social en relación con la salud, importantísimo. Tiene una relación con la salud brutal y con la economía. Entonces vamos a hacer una ciudad mucho más guapa, mucho más saludable. Pues en eso estamos. Paco Pellicer, muchas gracias por habernos descubierto lo importante que es poder estudiar y extrapolar esos datos del clima urbano, como decíamos, a otros temas tan importantes como son la salud y lo económico, que tristemente parece que es lo que impera, ¿no? Que cuando vemos que nos podemos beneficiar económicamente, le prestamos más atención. Te esperamos la semana que viene, Paco. Muchas gracias por haber venido. Perfecto, muchas gracias. Espacios vividos.